Quiero darte la más cordial bienvenida, amigos, si nos estás acompañando por primera vez. Queremos darte la más cordial bienvenida aquí a la iglesia en Izcali, aquí en el Estado de México. Y bueno, pedirte mucho que a ti, amigo, hermano, que nos concentremos en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo más importante es siempre un servicio incluye la alabanza a nuestro Dios, incluye el poderle alabar y reconocer quién es Él, lo que ha hecho en nuestra vida, también a través de su palabra poder llenarnos de Él, poder aprender, conocer de Él y obviamente la oración, elemento clave para nuestras vidas, es algo de lo que hemos estado hablando y es el tema que vamos a estar tratando en las próximas semanas en nuestras reuniones el domingo. Como te habíamos comentado, nuestra clase, serie que estamos estudiando se llama Mi casa será llamada casa de oración. Y ya dimos la introducción acerca de cómo vimos que nuestra vida cristiana es una carrera en la cual estamos en la pelea y obviamente una de las maneras de poder llegar a la meta final, que es una vida eterna con nuestro Padre, es a través de la oración. Entonces vamos a estudiar acerca de esta área que es tan importante como discípulos, como cristianos, como personas que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame en una oración, por favor. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle muchas gracias en esta mañana. Padre, para nosotros es un privilegio poder acercarnos a usted, poder tener este tiempo para enfocarnos en lo que usted ha hecho. Padre, gracias por el sacrificio de su Hijo Jesús, que nos dio la oportunidad de poder tener la oportunidad, Señor, de poder estar en su presencia. Agradecemos todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas a través de los años y cómo nos sigue enseñando y mostrando en esta vida que lo más increíble es esperar en usted, esa confianza, esa tranquilidad, esa seguridad que tenemos. Dios, ayúdenos, abra nuestro pensamiento, abra nuestra alma, abra nuestro entendimiento para que podamos comprender cada escritura, que podamos llevarla a la práctica, que podamos gloriarle a usted y al Padre por todo lo que usted hace en nuestra vida. Alabado sea por siempre. Oramos todo en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pues qué increíble, hermanos. Yo siempre he compartido, siempre desde que llegué a la iglesia, sin duda para mí el motor de la vida cristiana, y por eso lo compartimos, es la oración. No puede haber otra cosa que mueva nuestra vida cristiana más que la oración. A través de la oración nosotros movemos, el Espíritu Santo se aviva dentro de nosotros. Y yo creo que la pregunta que siempre nos hacemos como cristianos o cuando alguien está conociendo del mensaje de Dios es ¿cómo podemos crecer en oración? Yo creo que es una de las preguntas que todos queremos crecer. Cuando existe un verdadero fervor a Dios, queremos crecer en esa área. Queremos tener esas oraciones poderosas que leemos en la Biblia, oraciones poderosas que cambian el mundo. Y obviamente esto es algo que tiene que ver mucho con nuestra actitud, obviamente el poder entender qué es la oración en sí en general, oraciones que pueden cambiar nuestro mundo alrededor y cómo debemos, qué tipo de corazón debemos de tener para estas oraciones. Me anima mucho, estaba viendo esta frase de Martin Luther King. Él decía, ser un cristiano sin oración no es más posible que estar vivo sin respirar. Y parece muy lógica, pero si te pones a pensar, ¿has vivido algún día sin respirar? ¿Has estado algún día sin respirar? Pues obviamente no estaríamos aquí, no podríamos vivir, porque para la vida es indispensable el poder respirar. No podemos a veces, yo recuerdo de niños jugando con amigos, con mis hermanas, de taparnos la nariz y a ver quién aguantaba más la respiración y de repente luchabas ahí por tratar de ganar, pero definitivamente no podrías contenerla más de unos minutos. Y eso nos hace pensar mucho, o a mí en lo personal me hace pensar mucho la importancia de la oración que debe de existir en mi vida cristiana. Independientemente de las cosas que hagamos como cristianos, la oración es la base, el motor principal, los que nos mueve día a día. Y tenemos que aprender qué tan importante es ser hombres y mujeres de oración. Amigos, si estás aquí hoy, a veces la gente dice, bueno, yo voy, escucho las clases y todo, pero a mí no se me da eso de la oración. Pues obviamente no es de que se te dé, la oración es un acto de humildad, de reconocer quién es nuestro Padre y de poder llegar a Él en oración, porque nosotros somos incapaces
de realizar las cosas que tenemos. Quiero que pienses mucho en lo que vamos a hablar toda esta serie. Quiero que te fijes en este video que vamos a ver ahorita. ¡Quitad estas cosas de aquí! No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sin duda, este es un pasaje muy conocido, lo hemos leído mucho. Dice en Mateo capítulo 21, versículo 12 al 13. Dice, Jesús entró en el templo y echó de ahí las mesas de los que cambiaban el dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Y como vemos en la escritura y como vimos en el video, Jesús está de visita en Jerusalén, él entra en el templo y sin duda le sorprende ver que el templo, el lugar de oración, la casa de Dios, se ha convertido en una cueva de ladrones, se ha convertido en un mercado. La verdad es que cuando ves la comparación que hace de cueva, de casa de oración a cueva de ladrones o mercado, es impresionante el contexto, es impresionante el choque entre una y otra. Los vendedores y los cambistas tenían sus puestos, los colocaban en el atrio de los gentiles dentro del templo. Llenaban el lugar con sus ventas de animales, con los puestos para cambiar el dinero, y le quitaban a los gentiles la oportunidad de adorar a Dios, le quitaban el lugar donde ellos llegaban para poder adorar a Dios. Vemos ahí básicamente que habla de dos partes. Primero, los que vendían los animales. Estas personas vendían los animales para el sacrificio, para los sacrificios, pero lo fuerte es que los vendían a precios muy elevados. Se aprovechaban de las personas que habían llegado desde muy lejos para ofrecer sacrificios y se aprovechaban de su desconocimiento o aún del no tener dónde llegar con un animal y comprarlo ahí, vendiéndolo a precios excesivos. Por otro lado estaban los cambistas, que básicamente ellos canjeaban la moneda corriente que se utilizaba en el templo. Solo se aceptaba una moneda, la moneda judía, era la única aceptada por los vendedores. Entonces, comúnmente alteraban el valor de la moneda y ponían tasas de cambio muy elevadas. Engañaban a los extranjeros que no sabían cuál era el tipo de cambio real y no solo eran deshonestos, sino que abusaban de los que habían ido a orar que habían ido con un específico propósito de adorar a Dios en lugar de hacer todo esto. Entonces puedes imaginarte, el pasaje es muy claro, me gusta, por eso puse la escena, porque podemos ver cómo Jesús se sorprende y obviamente él no puede permitir algo que está pasando. Él pone muy en claro que hay una corrupción interna dentro del pueblo de Israel, la transformación del templo en la casa o cueva de ladrones. Una cueva de ladrones, esto es impresionante cuando vemos esa comparación, porque Jesús al llegar a Jerusalén esperaba que en los lugares la gente estuviera de acuerdo a cada uno de los atrios que había, los lugares, era un lugar de oración, un lugar para poder ir a Dios y poder estar con Él a la manera como era en el Antiguo Testamento, como ya lo hemos estudiado. Pero aquí lo impresionante es que obviamente Jesús se molesta al ver esta actitud, no le agradó, pero lo importante es que Jesús no podía pasarla por alto. Así que Jesús volca las mesas de los cambistas, de los vendedores, y él cita a Isaías en cuando él habla, él cita a Isaías. Vamos a la escritura. Isaías 56, versículo 7. Dice, los llevaré a mi monte santo,
Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y sin duda nos damos cuenta en esta escritura el propósito principal, el propósito de que Dios acepta esos holocaustos de sacrificios, porque Él dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, no solo para el pueblo de Israel, pero para nosotros, para ti, para mí. Jesús dijo, mi casa es esta casa, es lo que le estaba diciendo, su iglesia, tu cuerpo, fue hecho para adorar y alabar, para orar a Dios. Pero lo triste que él estaba comentando, han hecho, en lugar de ser ese lugar especial de oración, en lugar de entender lo que significa, la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque están poniendo sus intereses antes del significado y de lo que es realmente el propósito o lo que era la casa de oración. Dijo, mi casa, mi iglesia, tu cuerpo, necesita ser una casa de oración. Necesitamos meditar en eso, necesitamos pensar, y este es el propósito de esta serie, poder ir entendiendo cómo debemos de transformar. Si hemos confundido el propósito de estar en su iglesia, el propósito de conocer de su mensaje, debemos de transformar nuestra expectativa. Necesitamos cambiar la forma como vemos y como actuamos, porque a veces nos dejamos llevar tanto como es el mundo, como el mundo rige, y dejamos de mirar el propósito principal que debe de ser la adoración a Dios. Jesús se enojó porque en lugar de una casa de oración, él estaba viendo que estaban estaban extorsionando a la gente. En lugar de ser un lugar donde se pudiera manifestar esas expresiones de amor, se estaba viendo la extorsión. Había una barrera para que los gentiles que estaban tal vez queriendo conocer, acercarse, adorar a Dios, pararan su alabanza o su acercamiento a Dios. Y todos estos puestos, como te decía, los colocaban dentro de este atrio. Pero necesitamos entender la transformación, lo que estaba pasando, el significado de lo que para Jesús era y debíamos de tener en la expectativa del lugar de oración a cueva de ladrones. ¿Cómo puede ser esto? Tal vez la pregunta nosotros podemos, ¿cómo podemos, tú y yo, cómo podemos hacer del lugar de oración una cueva de ladrones? ¿Cómo podríamos poder actuar de esa manera? Tal vez dices, no, yo no pienso que yo haga esto, pero vamos a estudiar, vamos a ver esta parábola que Jesús también contó en Lucas capítulo 18. Es uno de mis pasajes que me ha ayudado mucho y me ha abierto siempre mi entendimiento y estar siempre cuidadoso de cómo debe de ser mi actitud delante de Dios. En esta parábola que la has escuchado, dice Lucas 18, versículo 10 al 14, acompáñame, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos se había quedado a cierta distancia. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo estoy convencido que has escuchado esta parábola en donde Jesús obviamente enseña, hay tanto que aprender, he hecho varias clases acerca de esto, de este pasaje, porque es increíble ver todo lo que Él nos quiere mostrar. Pero en esta parábola nos muestra cómo podemos hacer esa transformación. Nos habla claramente de cómo podemos transformarnos
Estos hombres, estos dos características que vemos que es un ejemplo, llega, por un lado está el fariseo y por otro llega el cobrador de impuestos. Los dos llegan al lugar de oración. Obviamente si llegan ahí es porque los dos creen en Dios, porque los dos están con el fervor de llegar y expresar lo que hay en sus corazones. Obviamente el propósito principal es porque creían que Dios es todopoderoso y llegan delante de él. Pero fíjense la diferencia. ¿Qué es lo que pasó? Primero vemos la transformación del templo con el fariseo, del templo a una cueva de ladrones. El fariseo no llegó para enaltecer, para alabar, para glorificar a Dios. El fariseo llegó para enaltecerse a sí mismo. Llegó con el orgullo, como decimos, a flor de piel, comparándose con los demás. Y como estaba ahí el cobrador de impuestos y como ya lo vimos ahorita mismo, Rosalino nos lo decía en la Santa Cena, tenían muy mala fama. Los cobradores de impuestos tenían muy mala fama porque cobraban un impuesto a sus propios paisanos, entonces eran muy mal vistos y obviamente el fariseo se compara con él, diciendo que él no es como él. También hace alarde de sus acciones, de las obras que realizaba, como eran muy celosos en el cumplimiento de la ofrenda y de cada una de las cosas que debían de hacer. Por el otro lado, vemos al cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos mantiene lo que es el templo, la casa de oración. Llegó completamente humillado. No se sentía digno, es impresionante, no se atrevía a levantar la mirada hacia arriba y reconocía, esa es la parte principal, se humillaba en dependencia completa a Dios. ¿Saben? Es muy fácil como cristianos, cuando empezamos, conocemos del mensaje, cuando nos acostumbramos a todas las actividades que hacemos, es muy fácil olvidar que debemos de enaltecer a Dios en todo lo que hagamos. Y muchas veces no nos humillamos o no tenemos la actitud del cobrador de impuestos, sino más bien tenemos la actitud del fariseo, actuando, haciendo cosas que debemos de hacer, pero realmente nuestro corazón no comprende o no buscamos el propósito principal. El propósito principal de ir al templo era poderse encontrar delante de Dios, poder ser perdonados, poder estar justificados, salir de ahí con una actitud diferente, porque la oración nos transforma sin duda, pero la diferencia, como vimos, la hace nuestra actitud. Está muy claro que el ejemplo, este ejemplo nos muestra cómo podemos actuar de la misma manera, cómo podemos cambiar nuestra dependencia, no sea real, y buscamos más otros intereses. A veces buscamos la casa de Dios, en lugar de ser una casa de oración, que es su iglesia, más bien buscamos propósitos personales o beneficios personales. No lo buscamos para estar al lado de Dios, pero a veces venimos con la actitud de buscar una mejor economía, a veces para tratar de solucionar nuestros matrimonios, a veces para tener un estilo de vida diferente al de cualquier otra persona, a veces para educar a nuestros hijos y prevenirlos contra las diferentes situaciones que vivimos o que pasamos, como drogadicción, alcoholismo, inmoralidad. Pero tristemente perdemos el enfoque realmente de por qué venimos a leer. Esas son cosas que suceden al estar en comunión con Dios, pero nosotros no podemos cambiar el sentido de lo que es el estar en su presencia y lo que la oración significa para nosotros. No es para hacernos sentir bien o para que hagamos cosas para nuestro beneficio, sino es para poder depender de Dios y podernos acercarnos a Él. Cuando lo usamos como un amuleto, y eso es lo que a veces cuesta mucho trabajo entender, que cuando tenemos una necesidad fuerte en nuestra vida, entonces sí buscamos a Dios, pero no es una actitud de la vida diaria. Y algo que tenemos que aprender es que si creemos en Dios, nuestra dependencia de Él debe de ser diaria, en cada momento. Nuestra oración debe ser continua y no solo cuando nos encontramos en una situación. Es muy triste cuando personas que profesan su fe y cuando todas las cosas van bien, se alejan de Dios. Pero cuando viene una situación difícil, cuando pasan una circunstancia difícil, entonces es cuando buscan a Dios.
pero no es una actitud completa. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. La oración, la casa de Dios, debe de ser siempre un tiempo de dependencia con Él. La pregunta es, ¿con quién te relacionas más? ¿Con cuál de los dos te puedes relacionar más? ¿Con el fariseo o con el cobrador? La humildad del cobrador es impresionante. Él sabía, es una casa de oración. Yo no puedo llegar con otra actitud. Sin duda tengo que ir en dependencia. Sin duda tengo que llegar humillado delante de Dios. Yo creo que lo más importante en la oración es la vulnerabilidad que tenemos de hablarle a Dios, de manifestarle, de decirle lo que realmente hay en nuestro corazón. Y no las palabras que queremos mostrarnos delante de Él, o a veces la forma estructurada que queremos hacerlo, pero más bien la forma como llegamos a ser. Y necesitamos entender esto porque es un pecado que caemos continuamente en nuestra vida cuando la oración no es una prioridad dentro de nosotros. En Lucas capítulo 11 me encanta esta parte, tal vez la has leído, en el versículo 1 dice, un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Yo no sé si nos concretamos muchas veces en todo lo que dice ahí después, pero fíjate la actitud. Los discípulos, sin duda, necesitaban aprender de la oración, estaban a aprender cómo es, pero porque veían la conexión. Vean la conexión, no fue algo que simplemente porque se les ocurrió. Sin duda ellos experimentaron la conexión que había con Jesús y el Padre. Se daban cuenta que a través de la oración ocurrían estas cosas increíbles. Estaban acostumbrados a ver a Jesús orando en diferentes etapas y en diferentes circunstancias, fueran buenas o fueran malas. Ellos veían la dependencia que Jesús tenía en su Padre. Y podemos hacer todo un estudio acerca de las oraciones de Jesús. Es impresionante cómo Él de mañana, de noche, en diferentes lugares, siempre estaba en dependencia con Dios, porque eso era lo que hacía la unidad perfecta que tenía con su Padre. Entonces, los discípulos llegaron, y fíjate, lo impresionante es que ellos, la única cosa que le piden es, Señor, enséñanos a orar. Qué increíble cuando podemos ver esto. Pero, ¿por qué lo digo? Porque mira, Jesús, sin duda, hizo muchos milagros. Pero los discípulos no dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos, sin duda, yo me puedo imaginar, si hubiera sido discípulo en esa época y lo hubiera visto predicar, yo tal vez lo primero que hubiera dicho, Señor, enséñame a predicar. Ellos no pidieron, Señor, enséñanos a predicar. E imagínate qué impresionante poder escuchar las prédicas de Jesús y querer decir, sabes, yo quiero imitar eso de ti. Sin embargo, ellos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. También vieron a Jesús caminar sobre el agua, pero ellos no pidieron, Señor, enséñanos a caminar sobre el agua, aunque lo intentaron, pero realmente pidieron, Señor, enséñanos a orar. Ellos vieron a Jesús resucitar personas. Sin embargo, aunque les hubiera gustado, yo creo, no le pidieron, Señor, enséñanos a resucitar. Lo que ellos pidieron, porque se dieron cuenta, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque esta es la prioridad en la vida, la oración. En la vida cristiana, la prioridad principal es la oración. Cuando veían a Jesús, no veían las cosas que hacía, pero más bien veían su esencia. ¿Quién era Él? Su relación. Era increíble, era asombrosa. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una vida de oración. ¿Sabes? A veces, como te comentaba hace rato, decimos, es que a mí no se me da. Como que a las mujeres se les da más que a los hombres. Eso no es cuestión de género, es una cuestión de devoción y de dependencia. Y sin duda es algo que necesitamos aprender. Cuando yo llegué a la iglesia, yo no sabía orar. Yo pensaba que sabía orar, pero no sabía orar. Y a través de las escrituras, a través de la ayuda con hermanos, empecé a aprender lo que realmente es la oración y sigo aprendiendo en ese proceso. Pero lo que más me impresiona es que
Ellos le pidieron a Jesús lo más importante: Señor, enséñanos a orar. Enséñame a ponerte en primer lugar en mi vida. Enséñame a quitar mi egoísmo, enséñame a quitar mis pensamientos, enséñame a quitar mi materialismo, enséñame a quitar, aun cuando paso pruebas, el dolor y las circunstancias, para ponerlo delante de ti y poder depender de ti. Yo creo que si estamos conectados hoy es porque buscamos, esperamos, ansiamos tener una relación personal con Dios. Podemos seguirlo. El llamamiento de Jesús, siempre te vas a dar cuenta en la Biblia, fue principalmente el llamamiento a seguirlo, a poder imitar su vida, a poder imitar quién Él era, para poder transformarnos y cambiarnos. A sus discípulos les dijo: síganme y yo los haré pescadores. Dios les llamó a transformar su vida, y ese es el llamamiento que Dios nos lo está haciendo. Cuando llamó al dirigente rico, le dijo: deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, hazme tu prioridad. A Pedro lo llamó a regresar, él lo negó 3 veces, luego estaba pescando otra vez y le dijo: ven a alimentar a mis ovejas, hazme tu prioridad. Hermano, amigo, ¿estás haciendo la oración tu prioridad en tu vida cristiana? ¿Estás poniendo a Jesús en esa prioridad de dependencia? Saben, es tan importante recalcar esto, especialmente en estos tiempos, donde estamos aislados, donde no nos hemos podido congregar tal vez como iglesia. Y es impresionante, porque cuando nos congregábamos sí podíamos alabar a Dios. ¿Dependemos de las demás gentes para poder alabar a Dios? ¿O es algo que nace dentro de nosotros? Es algo que nadie me está viendo, y sin embargo yo tengo que tener esa disposición de poder orar, de poder llenarme de su palabra, de poder querer ser un seguidor. Porque en estos tiempos, hermanos, es triste cuántas personas han abandonado a Dios, cuántas personas no oran, cuántas personas no leen la Biblia, cuántas personas ni siquiera se conectan a una reunión como la nuestra. Pero yo quiero animarte a que no hacerlo porque lo tenemos que hacer, sino que lo hacemos porque recordamos que ese lugar, Dios decidió que su iglesia, tu cuerpo, sería el lugar de oración, que la oración debería tener una prioridad, y sobre todo nuestra mente debe de venir con esa devoción. Cuando cantamos las canciones, ¿alabas? ¿Sabes? Cuando estamos en el salón, todos estamos cantando. ¿Pero por qué cantamos? Cantamos porque los demás nos vean que estamos cantando. Y tal vez ahora que estamos en las pantallas no cantamos. Debemos de alabar a Dios. La alabanza es algo que le da gloria a Dios. Necesitamos aprender a trabajar en la alabanza, en la oración, en concretar en todo lo que significa poner a Dios como nuestra prioridad. La alabanza es una dependencia, porque le estamos reconociendo a Dios quién es Él. Cada palabra que decimos significa algo grandioso de nuestro Dios, maravillándonos, asombrándonos quién es Él. Como la canción que cantamos ahorita: clamaré a mi Señor. ¿Por qué? Porque en Él encuentro el refugio, porque en Él encuentro esa seguridad completa, y lo hago no para que me responda algo, pero sé que Él está pendiente. Yo quiero animarte mucho a tener esa convicción, a meditar qué debo de cambiar en mi relación con Dios, en mi actitud hacia lo que hago, mis actos de devoción hacia Dios, y uno de ellos es la oración, la alabanza, el estudio bíblico, cada una de las cosas. Fíjate una promesa que Dios nos hace en Segunda de Crónicas. Me encanta esta escritura. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15. Dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que eleven en este lugar. Fíjate qué impresionante cuando vemos la conexión, ¿verdad? La actitud. Si vemos el ejemplo que vimos del fariseo y del cobrador de impuestos, ¿qué hizo el cobrador de impuestos? Llegó humillado ¿a qué? A orar. Llegó a buscar y con la actitud de abandonar la vida que estaba llevando. Y dice la palabra
claramente la promesa, yo mantendré, primeramente yo los escucharé. Dios está dispuesto a escucharnos. Dios está dispuesto a restaurar nuestras vidas. Dice, mantendré abiertos mis ojos de protección, de cuidado, y atentos mis oídos a las oraciones que ustedes eleven en este lugar. Obviamente, esta escritura es en el Antiguo Testamento, está hablando del templo. Por eso decía que la casa de oración es, el templo de ser una casa de oración, no una cueva de ladrones. Es increíble esta promesa, hermano. ¿Has olvidado esas promesas que Dios nos ha hecho, que Dios nos ha puesto? Dice, yo estaré abierto de mis ojos, pero sobre todo atento mis oídos estarán atentos, escuchando cada oración. Cada vez que oramos, Dios está al pendiente, Dios está escuchando. Es una promesa, Él no voltea su oído cuando tú le hablas. Y algo que debemos entender cuando dices, bueno, es que yo no soy, todos somos pecadores. A unas personas más impresionantes que podemos ver en la Biblia, como Noé. Noé tuvo problemas con el alcohol. Sin embargo, Dios transforma, Dios escucha, Dios está atento, Dios nos perdona. Moisés, sin duda, se caracterizó por ser rebelde y emocional. ¿Y cuántas veces no reaccionó? Sin embargo, Dios siempre estuvo atento, su oído y su presencia en él. Aarón hizo ídolos de su pueblo, sin duda, algo que a Dios repudiaba y no le agradaba. Sin embargo, Dios siempre estuvo presente y Dios siempre estuvo atento a oraciones y a su vida. David, tal vez el corazón más sincero que hemos visto, sin embargo, ¿cómo fue David? Lujurioso, adúltero, asesino. Sin embargo, él se humillaba delante de Dios, llegaba con esa actitud. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pablo era un asesino, religioso, legalista. Sin embargo, Dios lo transformó. Sin duda, cuando encontró a Dios, se humilló de esa manera. Pero lo increíble es que a pesar de todas sus deficiencias, a pesar de todos sus pecados, a pesar de quienes eran, Dios los utilizó de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque se humillaron delante de Dios, porque Dios puede transformarnos. Todo esto que nos muestra que cuando nosotros hacemos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra iglesia, una casa de oración, Dios responde. Dios tiene la actitud de transformarnos, Dios tiene la actitud de cambiarnos. Pero nosotros muchas veces llegamos solo para ser transformados, pero no nos gusta humillarnos, no nos gusta buscar, no nos gusta orar. Y es imposible que podamos ser cristianos si no oramos a Dios. Yo quiero preguntarte, ¿en esta semana oraste a Dios? ¿Tuviste un tiempo de verdad especial con Él? ¿Hace cuánto tiempo que no oras? ¿Te cuesta trabajo la oración? A todos nos cuesta, pero por eso necesitamos tener la actitud que los discípulos tuvieron. Cuando ellos vieron la relación de Jesús, dijeron, Señor, enséñanos. Queremos aprender, es algo que no sabemos, pero queremos aprender. También la Biblia nos dice, y es algo que debemos de tener muy en cuenta, en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Esas oraciones que a veces decimos imposibles, ¿sabes qué? No lo son. Yo en mi vida espiritual he experimentado muchas oraciones que yo diría, ¿cómo se hizo esto? Solo por el poder de Dios. Y algún día te podré contar de cada una de ellas, pero es impresionante cómo Dios puede transformar cuando nos volvemos hombres de oración, de dependencia. Y hermanos, algo que quiero animarte mucho es que hagamos de nuestra región una casa de oración, no un lugar para venir y simplemente estar por estar, pero sin la devoción que debemos de tener. Es muy importante que tomemos esa actitud. Amigos, si estás estudiando la Biblia, empieza con leer la Biblia, empieza con orar. Esa es la base principal para poder hacer de nuestro cuerpo, el templo de Dios, un lugar de oración, no una cueva de ladrones que transformamos lo que Dios ha designado. Por eso, en esta serie, cuando tenemos eso en mente, nos va a ayudar mucho a entender. Yo personalmente quiero hacer de mi casa una casa de oración, no una cueva de ladrones. La pregunta es, ¿tú qué quieres hacer de tu casa?
Y ojalá, hermanos, que en este tiempo, en esta circunstancia y en el futuro de nuestra vida cristiana, hagamos de nuestra casa un lugar de oración. Muchas gracias.